Hola a todos, estamos de nuevo acá en Runners y hoy le tenemos a... Hoy le tenemos a Gustavo Borgoñón, nada más y nada menos, así es que le esperamos del otro lado que estén prendidísimos al programa porque tenemos muchísimo material. Así que no se pierdan, nos vemos. Hola a todos, estamos de nuevo en un programa más de Runner. Hoy de nuevo estamos con un súper invitado y qué placer la nuestra que es contar con un grande del deporte. A quien admiramos muchísimo, ya sea en la parte competitiva como atleta y en la parte organizativa, que preparando carreras ya sea de aventura y trail últimamente también. Así que bienvenido a Gustavo Borgoñón, que nos va a estar acompañando hoy en el programa. Muchísimas gracias. La verdad que me sorprende mucho eso, la admiración. Yo pensaba que mis hijos, mi mamá y mi abuela nomás me admiraban, ¿verdad? Te agradezco mucho eso. Y bueno, mira, todo lo que pueda ayudar y, digamos, de alguna manera, todo lo que yo pueda hacer para que nuestro deporte crezca y se conozca cada vez más, estoy siempre para eso, ¿verdad? Siempre dispuesto a eso. Realmente un gusto tenerla acá, Gustavo Borgoñón. Muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, hoy vamos a estar averiguando un poquito más de lo que va a ser la aventura este año, en el 2020, ¿verdad? Acá en Paraguay, el deporte de aventura. Bueno, ¿quién más que vos que domina este tipo de deporte? Y bueno, te vamos a estar indagando un poquitito hoy, Gustavo. Bueno, aprovechando un poquito, Gustavo, queremos saber un poquitito más de vos, de tu experiencia deportiva, ya que conocemos que sos parte del deporte ya hace años, de aventura, trail, rugby también, así que queremos saber un poquitito más de tu carrera deportiva, específicamente lo que es ecoaventura. Bueno, tenemos que irnos muy atrás para eso, ¿verdad? Yo empecé a correr en el 2001, después de haber probado casi todos los deportes que se hacían en Paraguay.
porque vengo de una familia muy competitiva. Ya mi papá era deportista, mi abuelo era muy deportista también. Ambos fueron presidentes de la Confederación Paraguaya de Básquetbol. Fueron presidentes también del club Presidente Ayes. Así que yo soy el presidente Ayes, por si querés saber algo de eso. Y bueno, empecé, como te decía, en el 2001 después de varias lesiones que tuve. Una muy fuerte en la rodilla jugando rugby justamente, que me dejó sin hacer deporte durante casi 4 años. Y cuando me recuperé y pude volver a hacer deportes, elegí la carrera de aventura porque consideraba que era un deporte que juntaba mis dos pasiones, ¿verdad? Uno, el deporte en sí, y lo otro, el turismo, conocer lugares de difícil acceso, por llamar de alguna manera, ¿verdad? Acampar, estar al aire libre. Y así empecé como un hobby, pero después me fue gustando muchísimo y pasado 15 años llegué a correr a nivel mundial. Corrí el circuito mundial de carreras de aventura, corrí un mundial, estuve entre los mi equipo estuvo número 15 en el mundo, entre 3.000 que son más o menos los rankeados. Llegué a correr con campeones mundiales. Como verás, muy competitivo lo mío, ¿verdad? Y bueno, el rugby también mi otra pasión, que dejé de jugar, como te dije, por la lesión, pero después me convertí también en presidente del San José Rugby y Hockey Club desde el 2016. Y desde el 2015, coincidentemente más o menos en la misma época, también empecé a organizar carreras de aventura en Paraguay. Expedición Guaraní es una carrera que forma parte del circuito mundial de carreras de aventura. Es la única carrera paraguaya es la única carrera paraguaya, digamos, dentro del circuito mundial. Y este año 2020 iba a ser el mundial de carrera de aventura en Paraguay, pero lastimosamente por la pandemia que todos conocemos, tuvimos que suspenderla o posponerla para el 2022. Así que un poco esa es mi historia. Como te decía, vengo de una familia muy competitiva y mi hermano llegó a estar muy bien posicionado en el tenis. Como que se llevaba la atención de mi papá, ¿verdad? Entonces yo también buscando cuál era el deporte donde podía sobresalir, encontré la carrera de aventura, que es un deporte que realmente lo que te exige es perseverancia más que nada, ¿verdad? Perseverancia y mucha cabeza, como dicen los argentinos, le dicen mucha cabeza. Eso significa tener, digamos, fuerza de voluntad, ganas, ¿verdad? Y creo que son las cosas que yo más tengo, ¿verdad? La perseverancia y esa fortaleza mental que me llevó a estar entre, no te digo los mejores del mundo, pero por lo menos codearme con ellos, ¿verdad? Estar ahí, ¿verdad? Y bueno, eso me daba mucha satisfacción. Yo veía que lastimosamente en la época que, no sé si es lastimosamente, en la época que yo llegué a estar a ese nivel, el deporte era muy poco conocido todavía en Paraguay, ¿verdad? Justamente por eso es que yo traje la carrera de aventura a Paraguay, para que acá se conozca más. Pero yo dejé de correr en el 2014 y Expedición Guaraní fue el 2015. O sea, acá se hace famoso después de que yo dejé de correr, ¿verdad? Yo, por ejemplo, fui Robert Monge y yo fuimos los únicos paraguayos que ganamos una carrera de aventura en el extranjero. Una carrera en el 2008. Pero eso ya nadie ni se acuerda, ¿verdad? Se pasó mucho, como te decía, las redes sociales en esa época era todo por mail, ¿verdad? Exactamente, entonces muy poca gente conoce eso, conocen mi historia. Me conocen más como organizador que como corredor, ¿verdad? Y bueno, esa es un poco la historia. Como te decía, es un poco larga, pero bueno, tenía que contarla toda para que se entienda por qué llegué o por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Qué bueno escucharte, Gustavo, realmente como vos mismo nos estás comentando. Muchos quizás que somos relativamente nuevos en el ambiente, ¿verdad? Conocemos más tu historia como organizador de carreras, pero no sabíamos tu historia que tenés detrás, que es como corredor, ¿verdad? Una trayectoria impresionante que vos mismo nos estás contando. Bueno, sería bueno ahora que todos se enteren, ¿verdad? de la carrera deportiva Gustavo, que de hecho seguro que muchos ya sabían. Y bueno, hablando más sobre lo que es Expedición Guaraní acá en Paraguay, ¿cómo surgió la idea de hacer una carrera de aventura acá en el país? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, las carreras de aventura en Paraguay siempre fueron, como siguen siendo, carreras de máximo 2 días. Una carrera al año de 3 días. Y yo en el 2011, 2010 realmente, corro por primera vez una carrera de 5 días. Se llama Tierra Viva, que es en Argentina. Hicimos un equipo
con 4 personas, 4 paraguayos, que más que grandes deportistas, lo que éramos muy testarudos, ¿verdad? Yo sabía que no íbamos a abandonar por más que tengamos algo roto. Entonces nos fuimos a correr a Argentina, terminamos la carrera. Nos fue bien desde el punto de vista que terminamos, ¿verdad? Fue la primera carrera tan larga que corrieron paraguayos y la terminamos. Y ahí quedé enamorado de ese tipo de carreras, ¿verdad? Pero en Paraguay no había, y hasta hoy no hay, ¿verdad? Está solamente Expedición Guaraní. Entonces no me quedaba otra que salir a correr afuera. Entonces en el 2011 volví a correr una de Vuelta a Tierra Viva, que es digamos la misma época más o menos del año, comienzos del año. Y 2012 empecé a correr ya carreras del circuito mundial con un equipo extranjero. Me fui primero a Sudáfrica, después a Finlandia. Pues Sudáfrica primero, sí, después Finlandia. Y empecé como que a agarrarle el gusto, ¿viste? A decir, bueno, esto realmente es lo que yo quiero, es lo que me gusta. Así fue que en el 2013 en el 2012, a finales de 2012 organicé un equipo paraguayo para participar del circuito mundial y correr el mundial en el 2013. Y corrimos con Darío Samaniego, Fernando Pérez, Alice Mesa y yo. Corrimos 4 carreras del circuito mundial y el mundial en Costa Rica en el 2013. Cuando corro el mundial, digo, bueno, yo sí o sí quiero llevar esto a Paraguay, ¿verdad? Yo quiero que los paraguayos conozcan esto, que vivan esto. Y es muy difícil sacarle a la gente del país por los costos, porque de repente no se animan, porque es algo muy difícil mirando desde lejos, ¿verdad? Una vez que vos estás ahí adentro te das cuenta que no es tan difícil, pero mirando de lejos sí, se ve que es algo muy difícil. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para traer a Paraguay, ¿verdad? Y durante todo el 2014 fuimos craneando y pensando cómo hacerlo. Digamos que me hice socio de Urtzi Iglesias, que ya vamos después a explicar quién es Urtzi. Y bueno, y con Urtzi empezamos a cranear cómo se podía hacer. Enviamos nuestra solicitud al circuito mundial y nos dijeron, bueno, hagan una carrera, vamos a enviar gente nosotros que se va a ir a mirar cómo les va y de acuerdo a eso hacemos, o sea, le aceptamos o no, ¿verdad? Pero ¿cómo fue para traer? Y eso, yo quise que los paraguayos conozcan eso que a mí tanto me gustaba. Y así fue que en el 2015 hicimos la primera carrera fuera del circuito mundial, como una especie de clasificatorio. Y en el 2016 empezamos ya dentro del circuito mundial, ¿verdad? Uno por año, 16, 17, 18, 19. Y este año iba a ser el mundial, como dije, pero suspendimos, ¿verdad? O pospusimos. Un logro impresionante realmente que Paraguay, después de haber empezado en el 2015 con la primera edición, acá en el país a nivel nacional con una carrera propia, ¿verdad? De aventura totalmente organizada en el país, ¿verdad? Diseñada en el país. Bueno, después de los años que transcurrieron, bueno, finalmente en el 2020 estaba previsto que sea acá el Mundial. Eso fue un trabajo, me imagino, arduo de años, ¿verdad? Que hayas tenido ese reconocimiento para que Paraguay pueda hacerse de Mundial, me imagino. Sí, categórico. Mira, todos los años alguna cosa mejorábamos porque metíamos la pata, ¿verdad? Es la mejor manera de aprender, pues equivocándote, ¿verdad? Y de hecho metimos la pata en muchísimas cosas. La gente al comienzo nos comprendía, después, con el perdón del término, para ser bien gráfico, ya nos putearan, ¿verdad? Y nada, así fuimos aprendiendo. Invertimos, hay que admitir que se gastó plata en esto, o sea, nosotros tenemos un saldo en rojo negativo, digamos, al día de hoy por las carreras que organizamos, pero siempre con la idea de que el Mundial nos iba a permitir de alguna manera volver a recuperar esa inversión, porque el Mundial te trae 60 equipos fácilmente, ¿verdad? Sobre todo si es una buena ubicación, y Paraguay tiene eso. Paraguay, por las imágenes que seguramente están viendo en el video, se nota que es un país, digamos, los extranjeros ven que es un país que vale la pena conocer. Entonces yo estaba seguro que íbamos a tener mucha gente. Y bueno, eso hace de que la carrera sea, entre comillas, rentable, ¿verdad? Rentable no es la palabra correcta, pero bueno, por lo menos se recupera la inversión que hiciste, ¿verdad? No así en carreras más pequeñas, por más que sean del circuito mundial, vos tenés 30 equipos, 20 y pico equipos y lógicamente ahí todavía no se recupera, no es autosustentable, ¿verdad? Además acuérdense que hay mucha inversión, tuvimos que comprar canoas o kayaks,
bueno, tuvimos que hacer un montón de cosas por el camino, pero estábamos listos para hacer el mundial. Digamos que la zona es excelente, la gente que ya tenemos de alguna manera capacitada, teníamos todo, estábamos súper preparados después de los 5 años, aunque parecería poco, pero como somos corredores de muchos años también, ¿viste? Ya teníamos ese know-how también, entonces teníamos el conocimiento y el deseo o las ganas que tienen los corredores, y por otro lado ya habíamos hecho 5 carreras, ya teníamos esa experiencia, así que creíamos que estábamos en el momento justo, y también la gente del circuito mundial pensaba lo mismo, por eso que nos dieron la oportunidad, ¿verdad? Bueno, genial, Gustavo. En serio, realmente lo que hacen con la carrera, independientemente a motivarle a los atletas a realizar esta carrera en nuestro país, a traerles a extranjeros a nuestro país, lo que hacen a grandes rasgos es abrirle las puertas al mundo a lo que es Paraguay, para que la gente conozca lo que es Paraguay. Realmente el trabajo que hacen desde tu organización a través de ese evento es increíble, así que nada, es muy admirable realmente. Y hablando un poquitito más de lo que es el evento, de esta competencia de la Ecoaventura, queremos saber un poquitito más. Quizás yo no conozco en grandes rasgos lo que es el deporte, quizás la gente que está viendo también no tanto. Por eso queríamos saber un poquito más de las categorías que hay en esta carrera. ¿Cómo se divide eso? Antes que nada, sobre el punto que dijiste, este es un poco mi granito de arena por mi país, ¿verdad? Independientemente de que lógicamente es para un cierto sector de gente nada más, que son los corredores, por otro lado hace conocer el otro Paraguay, ¿verdad? El Paraguay donde no hay corrupción, el Paraguay donde, bueno, para no hablar mal de nadie, digamos el Paraguay lindo, ¿verdad? Y la gente que ve eso desde afuera quiere conocer, quiere venir, quiere estar. Como anécdota te cuento que hay gente que vino después de las carreras, vino a hacer turismo y se quedaron un mes, una semana, 15 días a conocer, inclusive con su familia, a hacer, no te digo el recorrido de la carrera, pero por lo menos ciertos lugares, ¿verdad? Que ciertos tramos. Exactamente. Que ese es un poco, como te decía, mi granito de arena por el país, ¿verdad? O para el país. ¿Cómo es Expedición Guaraní? Expedición Guaraní trató siempre de juntar los dos mundos, el mundo del alto rendimiento, el deportista de alto rendimiento y aquel deportista de fin de semana, ¿verdad? Por eso que hay 2 categorías y el último año 3 categorías. La categoría expedición, que son 500 kilómetros más o menos, nunca es un número exacto porque depende del recorrido, ¿verdad? La segunda categoría es la de aventura, que son más o menos 300 kilómetros. Y este último año, en el 2019, hicimos una categoría, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era, pero era algo así, tipo principiante, ¿verdad? Un promocional. Claro, así se llamaba, promocional, que eran de 50 kilómetros. Entonces la idea es que todos, inclusive el deportista de fin de semana, pueda estar en la largada con esos grandes monstruos, ¿verdad? Es más o menos, si querés ponerlo esto en el fútbol, que se entiende más, es como poner un equipo de barrio a sentarse en el lanzamiento o en el inicio de un torneo de la Superliga de, no sé, de Europa, ¿verdad? Claro que después al empezar los partidos se dividen, ¿verdad? Claro. O sea, el de fin de semana va por un lado y el deportista de alto rendimiento va por otro lado, ¿verdad? Entonces, teníamos esas 3 categorías como para que la gente se vaya animando también. Empiezo con promocional, después me voy a aventura y alguna vez me voy a expedición. Y de hecho se dio eso. Muchísimos corredores empezaron con carreras con la más corta, se fueron practicando o perfeccionando en Paraguay con las carreras más cortas como para llegar después a la carrera más larga de expedición. Así que creo que sirvió de alguna manera, ¿verdad? Pero estamos todavía, antes fuera de cámara estábamos hablando del tema, estamos muy lejos todavía de los extranjeros, porque ellos sí toman muy en serio el deporte, ¿verdad? O sea, para ellos es su modo de vida. Tal vez no ganan plata con las carreras de aventura, pero son personas que se dedican al deporte. Entonces ganan plata en un gimnasio o como preparador físico o como entrenador personal. Y después la carrera de aventura son su highlight, ¿viste? Donde salen a la luz
Y sí, más o menos. Es su propaganda, ¿verdad? Es donde ellos dicen, yo hago esto, por eso puedo enseñarte. O yo soy así de monstruo en esto y por eso puedo después cobrarte, ¿verdad? Entonces ellos sí toman en serio. Y te vienen acá y te corren como si fuese que, no sé, que si no ganan se van a morir más o menos, ¿verdad? Y vos ves cuando terminan la carrera que están destruidos, heridas por todos lados. Y el paraguayo termina impecable, ¿verdad? Como si fuese que se paseó por Ñuazú más o menos. Y ahí vos ves la diferencia, ¿verdad? Decís, ¿cómo estos tipos hacen o corren tan rápido o llegan tan rápido? Y bueno, ahí está, ¿verdad? Le parás al que ganó con el que llegó último, uno al lado de otro, y te das cuenta de la diferencia. El que ganó está destruido, pero destruido, deshidratado, rayado, de todo. Y el que llegó último está impecable, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, las ganas realmente de correr. No es el estado físico lo que hace la diferencia la hace el objetivo que vos tenés, lo que venís a buscar, exactamente. Hija, genial, Gustavo, en serio, escuchando eso es muy admirable realmente lo que deja esta carrera. Y destacando un poquito de lo que estabas hablando, de la experiencia que le das a cada categoría, ya sea al principal, a la categoría de expedición, a la categoría aventura y a la promocional, es que le das esa misma sensación, esa misma intensidad de disfrutar de lo que sería estar como un profesional realmente, pasando por todos los procesos, ya sea en la entrega de kit, en el momento de la largada, estar con los mejores, por decirlo así, a nivel mundial, en la misma categoría que larguen todos juntos. Eso realmente para un corredor amateur que es única, da demasiada satisfacción estar en ese momento. Por eso es que es muy admirable esta carrera. Y hablando un poquitito más, ¿de cuántas personas está integrado un equipo y un aproximado de cuántos equipos se inscriben o la mayor cantidad que tuvo Expedición Guaraní hasta ahora? ¿Qué te parece si antes de eso te quiero contar un poquitito cómo logramos hacer que el corredor promocional sienta como que está corriendo con el monstruo, ¿verdad? Porque, o si no, en la largada nomás le ve y no le ve nunca más, ¿verdad? Sí, me gustaría escuchar eso en serio. Y después vamos a hablar un poco de cómo son realmente, cómo es realmente la carrera, ¿verdad? Lo que hacemos es que, imagínate un círculo, ¿verdad? Y es un círculo grande. Ese círculo grande es el que hace el de expedición, el monstruo. Y un círculo un poquito más pequeño que se toca en varias partes, o le toca en varias partes al círculo más grande, es el de aventura. Y otra vez el de promocional, la misma cosa, pero más pequeño. Entonces vos llegás a la primera etapa, vos que sos de promocional, llegás a la primera etapa al mismo tiempo que el de expedición. Porque el otro que corrió 50 kilómetros lo hizo tan rápido como vos hiciste 10. Entonces, en la largada te encontrás, en algún PC te volvés a encontrar y después otra vez en la transición, ¿verdad? Entonces, realmente estás corriendo casi toda la carrera con los tipos que son unos monstruos, ¿verdad? La carrera de expedición es de lunes a viernes y el que gana llega jueves. Y la carrera de aventura también es de lunes a viernes y el que gana llega jueves, ¿verdad? Por más que son 300 kilómetros, como lo hacen más lento, entonces todo el tiempo se están cruzando. Y eso es lo que hace realmente la emoción. Es como estar interactuando constantemente con los profesionales. Bueno, ahora hablando un poco más de cómo son las carreras. Las carreras de aventura son carreras de 3 disciplinas principalmente, que son trekking o correr, digamos, a pie, la parte de bicicleta, de montaña y remo. Estas 3 disciplinas se mezclan en varias oportunidades, llamadas etapas, dentro de los 600 kilómetros. No es como, por ejemplo, un triatlón o un Ironman, donde vos tenés primero natación, después bici, después trote. Acá, todo ordenado. Acá es todo, vos tenés, no sé, 3 etapas de bicicleta, 2 de remo, 4 de trekking, y se van mezclando, ¿verdad? Esa es la primera, digamos, la primera característica. La segunda característica es que todo se hace a campo traviesa. O sea, prácticamente la mejor carrera es la que nunca toca un camino de asfalto o nunca llega a una ciudad grande. Cuanto más agreste sea, cuanto menos desarrollo vos veas o menos progreso veas en la carrera, más éxito tiene, más linda es la carrera. Lo tercero que es muy importante es que la carrera no está marcada.
vos no tenés lugares por donde avanzar, lo que tenés son puntos de control por los cuales tenés que pasar. Entonces te dan un mapa y vos tenés tu brújula y sin ningún elemento electrónico, o sea, no puedes usar el celular, no puedes usar un GPS, nada. Sin ningún elemento electrónico, vos tenés que llegar a esos PCs en un orden determinado en la disciplina que te dicen. O sea, del PC 1 al 12 es a pie. Del 12 al 24 es remo. Y así te vas usando haciendo la disciplina que corresponde en cada etapa, ¿verdad? Otra característica importante es que la carrera es non-stop. Eso significa que desde el momento que larga hasta que llegas, el cronómetro no para. Eso quiere decir que si vos te acostás a dormir o a comer o te vas al baño, estás perdiendo tiempo. Es parte de la carrera. Por eso los equipos que ganan son los que menos duermen, los que menos tiempo pierden en las transiciones. ¿Qué es una transición? Es cuando de una etapa de trekking llegas a un punto que se llama área de transición y salís en bici. Entonces ahí vos tenés que cambiarte, sacarte el champión, ponerte el zapato de bici, la ropa de bici, qué sé yo, y salís en bicicleta, ¿verdad? Lo mismo pasa en el remo y bueno, hay muchas áreas de transición, normalmente entre 6 a 8, 10 áreas de transición. Nosotros tratamos de que sean la menor cantidad posible porque queremos que nuestras carreras sean justamente de expedición. ¿Qué significa eso? Que las etapas sean muy largas. Que vos estés remando 10 horas, que estés en bicicleta 15 horas, que estés a pie 30 horas. Sin encontrar un área de transición. Y en ese recorrido lo único que encontrás son, que ya habrán visto en el video, son unas marcas que vos tenés que encontrar esa marca, hacer algo que demostrar que pasaste por ahí. Por ejemplo, puede ser una foto, o hay veces que tenemos un pasaporte con una pinza que tenés que marcar. Bueno, así vas mostrando que llegaste a todos esos PCs. En el área de transición mostrás eso y te permiten pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, bueno, la carrera de aventura en una definición única son carreras multidisciplinarias que exigen un autosustento. Nadie te puede ayudar, a eso me refiero, y es sin parar y sin un recorrido marcado, con mapas entregados por la organización y brújulas, que es lo que te ayuda, digamos, a hacer el recorrido. Y perderte es parte del juego. Perderte es parte del juego. O sea, la gente se pierde, ve el mapa, se va por lugares distintos, se equivoca y es parte del show, ¿verdad? Y bueno, Gustavo, siguiendo realmente con toda tu experiencia, qué lindo saber que vos pudiste, ¿verdad?, trasladar eso y hiciste realidad en Paraguay. Porque digamos que a lo mejor más de uno tiene la intención, pero se queda en el camino. Bueno, vos lo hiciste, ¿verdad? Lo estás haciendo todavía un camino largo, ¿verdad? Y respecto a eso, seguro, y me imagino que fueron muchos los retos que tuviste que pasar, ¿verdad? Me imagino que fueron muchas las puertas que tuviste que golpear para hacer posible un evento de semejante envergadura en Paraguay. Bueno, me gustaría que nos comentes un poquitito más sobre esos retos que tuviste que sobrellevar y superar. Y yo creo que el más grande es el de los fondos, ¿verdad? Lo que cuesta una carrera de este nivel es muy importante. O sea, para darte una idea, el mundial fácilmente te cuesta $250,000, $300,000, ¿verdad? Entonces, hacer una carrera de ese nivel requiere de plata. Y es muy difícil conseguir esos fondos. Lo normal sería que las inscripciones paguen todo, las inscripciones de los corredores, pero eso no se da. O sea, normalmente las inscripciones no alcanzan para pagar toda la carrera. Entonces te vas al siguiente paso, que son los auspiciantes, ¿verdad? Y lastimosamente nuestra carrera no aglomera mucha gente, porque tenemos, eso me olvidé decir, las carreras de aventura son en equipos de 4 mixtos. O sea, siempre tiene que haber o un hombre o una mujer y los otros 3 del otro sexo, ¿verdad? Puede ser 2 y 2 también. Cuando estás corriendo, en el mejor de los casos hay 8 o 12 personas juntas. En un área de transición te puedes encontrar con 30. Pero eso no es una aglomeración suficiente como para que una empresa diga, yo quiero poner mi marca ahí. Entonces nos vamos a lo que es televisión, diarios, y a esa gente, a la prensa, tampoco le interesa, porque no es algo, no es algo muy vendedor, por llamarlo así, ¿verdad? Lo que sí, cuando hablas de televisión, por ahí es un poco mejor.
por las imágenes que tiene, ¿verdad? O sea, justamente el ver, no sé, todo el verde que hay en nuestro país y toda la cantidad de agua y todo eso, como que llama la atención. Entonces, por eso que empezamos a hacer un programa de televisión nosotros en Tigo por hace, no me acuerdo más, 3 años, 4 años, 3 años. Y como que eso nos ayudó un poco, ¿verdad? A conseguir más auspiciantes. Pero digamos que el problema principal, y casi te diría el único problema, es el del dinero. Siguiente reto es pasar por propiedades privadas. O sea, finalmente, y si las carreras pues no podés hacer todo por caminos vecinales que son públicos, porque ahí deja de tener sentido de aventura. Ahí otra vez irte nomás por un camino, ¿verdad? La gente al comienzo no entendía de qué estábamos hablando, pero iban a pasar por mi propiedad y pueden descomponer o me pueden, no sé, matar un animal, ¿viste? Cualquier cosa, ¿no? Robar. Hasta que, bueno, fue entendiendo la gente a qué nos referíamos cuando hablábamos de carrera de aventura o ecoaventura, como se le dice en Paraguay. Y como que nos empezaron a dar más permiso. Y los últimos años, sí, esa carrera yo ya vi en televisión, sí, no hay problema. Ahí ya fue más fácil. Otro reto, pero ese sí que fue facilísimo de solucionar, es las autoridades nacionales, ¿verdad? O sea, me refiero a aduanas, migraciones, porque imagínate vos venís en avión desde cualquier parte del mundo con unas cajas gigantes, con bicicletas, con remos, y claro, lo primero que pueden decir es que estás haciendo contrabando, ¿verdad? Entonces tuvimos que explicarle a todas esas autoridades, a la Policía Nacional, a las municipalidades, a las gobernaciones, ¿Qué era una carrera de aventura? Y cómo eso podía mejorar el turismo interno y los ingresos de la zona. Y bueno, eso sí como que nos fue más fácil porque ya se venía corriendo carreras de aventura en Paraguay, aunque sean cortas, pero hacía muchos años. Entonces la gente de las autoridades, digo, como que ya conocían. El Ministerio de Turismo, la Secretaría de Turismo ya conocía. Muchas municipalidades, muchas gobernaciones ya conocían, entonces fue relativamente fácil, ¿verdad? Pero digamos que también era un reto, ¿verdad? Después en algún momento se abrió la oficina de, bueno, ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero que es de cuidado de parques y compañía, o sea, del medio ambiente, algo así se llama la secretaría, que tuvimos también que pedir permiso ahí, pero finalmente, o sea, era un trabajo, pero no un problema. Lo que sí fue y sigue siendo un problema es la plata, ¿verdad? Lastimosamente, sí. Imagínate que en otros países las carreras cuestan el doble de lo que cuestan acá y la gente no dice nada. Y se van y compiten sin problema. Vos le decías acá a un paraguayo, vas a cobrar, no sé, una carrera de aventura así del circuito mundial te cuesta $4,000, $5,000, $6,000 el mundial. En equipo. Además del pasaje que tenés que comprar, tu equipamiento, o sea, fácilmente un equipo gasta $10,000 para ir a correr un mundial, por ejemplo. No, y más también, porque si los pasajes nomás luego, si son 4 personas, tenés $1,000 por persona, más 6,000 de inscripción, tenés más de $10,000. Pero al paraguayo le decís que tiene que gastar $1,000 por persona en una carrera, que son 4,000 nomás, ¿verdad? Y entra en cortocircuito, ¿verdad? Porque no están acostumbrados a pagar lo que vale una cosa como esa, ¿verdad? Definitivamente tenés que pagar lo que vale, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que nos falta en cuanto a cultura deportiva. Aún la gente como que se queda muy a lo que es lo nuestro nada más y no dimensiona la organización, lo que te ofrece la organización en sí. Eso hay que tener muy en cuenta en cuanto a lo que es el costo en sí para las carreras. Por eso es que muchas veces los costos son un poco elevados. Si vamos a mirar desde lo económico, pero mirando todo lo que te ofrece la organización, vemos dentro de todo otra vez que el costo es realmente lo que vale y lo que merece esa organización. Y en cuanto al staff, me imagino que va a tener millones de personas trabajando dentro de lo que es esta carrera, de este evento. Así que, ¿cómo sería eso? ¿Son todos paraguayos? ¿Hay algún extranjero? ¿Hay varios extranjeros? ¿Cómo se distribuye en cuanto al staff para esta carrera? Bueno, el primer año me acuerdo que hicimos 50 remeras de staff y creo que sobró 1, 2, así, ¿verdad? Los últimos años llegamos a hacer 80 y faltaron. O sea, hay más de 80 personas que de alguna manera están involucradas en la carrera, tanto esa semana como los días antes y después. Imagínate que para la inscripción nomás se necesitan más o menos 10 personas. No es la inscripción, el check-in.
porque tenés varias etapas en el check-in, el chequeo de equipamiento, la firma de documento, el pago, esto. Entonces se necesita mucha gente, ¿verdad? Extranjeros, sí, el principal de todos, que es el director de carrera, el director del circuito, que se llama Urtzi Iglesias. Él es español, vive en el País Vasco, como él le gusta decir, en Bilbao, y es uno de los mejores corredores del mundo. Probablemente es el mejor o el segundo mejor cartógrafo del mundo. El cartógrafo es el que lleva el mapa, ¿verdad? El que te dice por dónde ir. Y como es tan bueno haciendo eso, hace el recorrido de la carrera, ¿verdad? Primero elige mirando Google Maps, o qué sé yo, Google Earth, una de esas cosas, donde hay lugares más verdes, donde hay agua, y más o menos se hace un recorrido imaginario. Y después se va a ese lugar, tiene un reloj con GPS y va marcando todo lo que él hace, recorre todo lo que puede y ahí va armando el circuito, ¿verdad? Y dice, yo quiero que se vayan por acá, entonces voy a poner un PC acá para que sí o sí tengan que pasar por acá, y así, ¿verdad? Entonces encuentra de repente un lugar hermoso, una pequeña laguna o algo, y dice, acá quiero que vengan. Y los paraguayos no conocemos ese lugar, ¿verdad? Porque nunca nos metimos así en esas partes, esos lugares. Bueno, él pone ahí un PC y los paraguayos se van y recorren, como te digo, lugares que nosotros nunca conocimos, ¿verdad? Así es que se dice que Urtzi, Albita Legal dijo la semana pasada, creo, que conoce ella lugares que gracias a Urtzi se fue a conocer, ¿verdad? Bueno, Urtzi, como te decía, es el extranjero principal. Después vienen algunos otros que son el referee o los referees de la carrera, o los que vienen a fiscalizar de alguna manera. Los jueces también. Los jueces, sí. Y principalmente esos son los que vienen de afuera. Después son todos paraguayos los que se quedan en las áreas de transición, que son muchas horas, porque vos abrís un área de transición el lunes y tenés que cerrarla el miércoles o el jueves. Entonces todo ese tiempo, ese equipo de transición tiene que estar ahí, esperando 24 horas, ¿verdad? Porque el equipo te llega, como dijimos al comienzo, non-stop, te llega a las 3 de la mañana, a cualquier hora, y vos tenés que estar ahí despierto con la planilla, anotar todo, ver que no hagan trampa, ¿viste? Así todo controlando. Así que es un trabajo difícil, pero otra vez es lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? O sea, por ahí, en mi caso, yo ya no es que no quiero más correr, no puedo más correr, ya sea por la edad o por las lesiones que tengo, lo que sea. En realidad no por la edad, sino por las lesiones que tengo. Pero me encantaría o me encanta estar ahí y ver cómo los demás corren y disfrutar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacen los corredores que no pueden correr, se van y participan de la carrera, ¿verdad? Y así te digo, fácilmente 80 personas son las que están involucradas. El único que de alguna manera tiene un beneficio económico es Urtzi, porque él es un profesional, él se dedica a eso, pero después todos los demás somos amateurs, ¿verdad? O sea, por pasión, claro, la carrera te paga la comida, ¿viste? Y con eso un ya trabajo voluntario. es un trabajo voluntario y nada, más que un trabajo, es un placer, ¿verdad? Puede ser acá el amado. Entonces acá Urtzi puede ser el amado y el odiado también a la vez, o sea, no puede ser, es siempre, porque yo siempre digo en la carrera que yo soy el que le doy a los corredores el servicio, y que Urtzi, como es el que hace la carrera, a él le tienen que odiar y a él le tienen que retar, ¿verdad? Pero le odian cuando están ahí en carrera porque le hace hacer cosas así dificilísimas, pero por otro lado le aman porque gracias a todo eso que él hace, conocemos lugares tan lindos, ¿verdad? Tan impresionantes, que están escondidos, ¿entendés? Porque son justamente los lugares lindos, son los que menos se ven, lo que menos se visita, ¿verdad? Entonces, al final te quedas súper satisfecho por el trabajo de Urtzi, porque realmente vale la pena. El tipo hace, para una carrera de 600 kilómetros, él hace entre moto para hacer lo de bici, ¿verdad? A pie para hacer la parte de pie. En jet ski hace la parte de remo. Él hace fácilmente 1500, 1800 kilómetros para hacer una carrera de 500. Y eso marca todo en su teléfono, como te dije. Toma las imágenes de Google o de algún programa así que trae imágenes satelitales. Mete ese traqueado que él hizo para poder marcar todos los caminos y los senderos que no están en el mapa. Y después junta con un mapa del Instituto Geográfico Militar. Entonces tiene las 3 capas. La del Instituto Geográfico Militar,
la de Google, o sea, la imagen satelital y lo que él hizo. Y así es que va corrigiendo. Por darte un ejemplo, la ruta que va de Paraguarí a Piribebuy en el mapa del Instituto Geográfico Militar pasa por otro lado. Y tú tiene que corregir eso, ¿verdad? Entonces va corrigiendo los caminos, pone nuevos, saca viejos. Hay veces que los arroyos o ríos cambiaron de curso y también arregla. O en el Instituto Geográfico Militar muestra un bosque y hoy es una plantación. Entonces cambia todo eso y te da un mapa súper actualizado por el cual trabaja fácilmente de un mes. Él trabaja un mes en hacer todos los mapas. Y bueno, y eso vale, ¿verdad? Por eso que él es un profesional, te decía, por eso que se le paga, ¿verdad? Los mapas de Expedición Guaraní, según la gente que viene a correr, y yo te puedo decir que corrí mucho, yo corrí más de 100 carreras en total, ¿verdad? Pero en el extranjero habré corrido, no sé, 30. Y te digo, fácilmente los mejores mapas del mundo son los que hace URTSI. Hay países como Finlandia que tienen unos mapas extremadamente detallados, súper actualizados, pero están hechos para el común denominador de la gente. Los mapas de URTSI están hechos para carreras de aventura. Entonces otra vez es distinto, ¿verdad? Son mejores otra vez que el de Finlandia, por decirte, ¿verdad? Y bueno, y esa es una de las características principales también. Muchos servicios le damos a los corredores, hoteles 5 estrellas, comida en las transiciones, muchos servicios, muy buenos mapas y bueno, y después una naturaleza exuberante, ¿verdad? Y Gustavo, bueno, una info, me imagino que ya se hizo oficial, ¿verdad? Sobre lo que va a ser Expedición Guaraní este 2020, si le podemos decir a la gente que nos está viendo qué va a pasar este año de Expedición Guaraní o qué propuesta hay desde Expedición Guaraní. Bueno, en septiembre iba a ser la carrera, ¿verdad? El mundial. Se pasó ya para el 2022, no hay fecha todavía del 2022, pero aproximadamente va a ser de vuelta en septiembre. Evidentemente es por el COVID. O sea, no solamente eso nos afecta a nosotros en Paraguay, sino que a todos los países del mundo. Entonces es muy poco probable que los corredores puedan entrenar o puedan viajar porque las fronteras están cerradas, así que suspendimos. Es probable que sí hagamos una carrera de ultra trail, pero como dijo Albita, algunas diferencias van a tener que haber. Capaz que no se haga una largada todo junto, se haga por separado, tal vez sea todo virtual, en fin, estamos todavía viendo. Pero Expedición Guaraní, carrera de aventura, así como están las cosas, probablemente este año ya no se haga. En algún momento yo dije, vamos a hacer una carrera en Paraguay con paraguayos y para los paraguayos, pero está muy difícil. O sea, cada vez se cierran más las cosas, cada vez están más difícil, entonces no creo que podamos hacer. 2021, ¿por qué no hacemos el mundial? Porque ya estaba definido un lugar, o sea, todavía no se lanzó, pero ya está definido dónde va a ser el mundial en el 2021. Por eso que no podíamos cambiar para el 2021. Pero sí, en el 2022 vamos a poder hacerla acá y más o menos en la misma fecha. 2021 vamos a hacer la carrera, aunque no va a ser el mundial, vamos a hacer la carrera del circuito mundial. Bueno, hay una diferencia. Carrera del circuito mundial es porque hay como 10 carreras más o menos del año que son parte del circuito. Y la última del año es el mundial. Bueno, entonces el año que viene vamos a hacer una carrera dentro del circuito que va a ser en julio. Todavía eso no se lanzó, así que esto es la primicia. O sea, tenemos el placer de que esto se va a pasar en el programa como primicia Así oficial mismo. de Expedición Guaraní. En para realidad toda la gente. solamente 4 personas sabían, ahora ya saben más. Y en el 2022 queremos hacerla aproximadamente en septiembre, ¿verdad? Todavía no hay fecha, pero sí, más o menos para esa época. Buenísimo, Gustavo. En cuanto a, así como nos estaba comentando, Expedición Guaraní tiene un costo altísimo para lo que es el evento y queríamos saber un poquitito si de por ahí recibís alguna ayuda a nivel nacional para cubrir esos gastos o no hay ningún apoyo a nivel nacional. No, lastimosamente no hay. Sí tenemos, como te decía, mucho apoyo de parte de la Secretaría de Turismo para todo lo que sea organizar a las distintas autoridades o distintos estamentos gubernamentales, ¿verdad? Policía, gobernaciones, migraciones, aduanas, ahí nos ayudan mucho, pero económicamente prácticamente no hay. O sea, el primer año recuerdo que la Secretaría de Turismo nos dio una cena y un show artístico
En algún momento solicitamos también ayuda de Yacyretá o de Itaipú porque recorríamos una zona de influencia. Nos dijeron que sí, pero al final no salió, ¿verdad? No salió ningún aporte. Pero bueno, siempre estamos pidiendo, ¿verdad? De todo, golpeando la puerta, porque como te decía al comienzo, es un poco nuestro granito de arena para hacer que nuestro país se conozca y también para desarrollar ciertos lugares del interior. Yo estuve este fin de semana por Paraguarí. Paraguarí hace 10 años era una ciudad olvidada. Sí, inclusive hoy en día vos te vas y es una ciudad chica. Parece, vos, o sea, famosa es Paraguarí, ¿verdad? Pero hay poquísima gente, hay poquísima producción, son mucha gente es funcionario público, o sea, es una ciudad que no tiene mucho que ofrecer, ¿verdad? O que no tenía mucho que ofrecer. Este fin de semana que estuve recorriendo, no se hace ni idea de la cantidad de posadas, hotelitos, lugares como en Batoví, por ejemplo, donde se hacen cosas así de aventura, cosas, no sé, los balnearios. O sea, Paraguarí hoy se convirtió en un Disney para el turista interno, el turista de aventura. Me gusta la naturaleza. Al que le guste la naturaleza, te digo, te vas a Paraguarí y estás en Disney World. Y eso se debe a la carrera de aventura y a la carrera de trail y bueno, y a todo lo que nosotros hicimos. Y digo nosotros, pues, quiero pensar que fui parte de eso, ¿verdad? Hicimos conocer nuestro país. Lo mismo pasa con el Levituruzú. Levituruzú era un lugar donde solamente era visitado por gente que quería robar rollos de madera, ¿verdad? Y los que vivían ahí, los de Colonia Independencia, que, no sé, los alemanes, ¿verdad? Que producen ahí, que, no sé, hacen su cerveza y una vez al año hacen su fiesta. Pero fuera de eso no había nada. Vos te vas hoy a Colonia Independencia y te encontrás con posadas por todos lados, parques ecológicos como el Salto Suizo, que tienen infraestructura de hotelería, de actividades con cuerdas, rapel, tirolesa. O sea, se desarrolló el interior del país en los lugares donde nosotros normalmente corremos. Y gracias a eso los lugareños están recibiendo un ingreso extra importantísimo, ¿verdad? Se dedican hoy en día al turismo interno gracias a eso. Entonces, yo en realidad me voy muy satisfecho a esos lugares. Ahora en la pandemia, cuando podemos hacer muchas cosas, me voy a esos lugares y me siento parte de eso, ¿entendés? O sea, como yo siento como que fui uno de los que puso su, ya no es más granito de arena, mío, su piedrita para que eso sea así, ¿verdad? Y un poco, mira, un poco, muy poquito de tristeza por la naturaleza, ¿verdad? Porque para que haya desarrollo, sí o sí, para que haya progreso, sí o sí, algo se mata de la naturaleza, ¿verdad? Algo se modifica. Pero es tan pequeño lo que se modifica con relación al beneficio que vos sacás con el mantenimiento. O sea, vos te vas hoy a ver una playa, un balneario, y encontrás un lugar limpio. Hace 10 años, hace 15 años, en ese lugar la gente se iba también, pero con una diferencia enorme. Había toneladas de basura, la gente no cuidaba, o sea, no había conciencia. Hoy con el turismo de aventura, el turismo interno, tal vez se echó un árbol, tal vez se limpió y se taló algo, pero por otro lado se creó una conciencia muy grande que hace que esas zonas estén muy bien cuidadas. Vos te subís a un cerro de la Cruz o a un cerro Corá en Colonia Independencia, que siempre se subió, o sea, hace 50 años la gente sube a esos lugares y no encontrás basura. Se está manteniendo, o encontrás basureros, lleno de basura, pero en los basureros. Y no te digo hace 50, hace 5 años te subías y te podías volver con un camión de basura, desde latitas de cerveza hasta, no sé, envoltorio de comida, cualquier cosa. Y hoy te vas y encontrás limpio. O sea, yo creo que es mucho más grande el beneficio que uno o que el lugar recibe contra la parte, esa pequeña negativa de que la naturaleza algo sufre, ¿verdad? Porque está el hombre ahí y antes no estaba, ¿verdad? Así mismo. Gustavo, y englobando un poco todo lo que es tu trayectoria en la aventura, queremos saber qué carrera a vos te marcó, cuál fue la que más te gustó y podés decir hoy con esta carrera yo me quedo y con esta carrera voy a contar que fue mi mejor experiencia hasta ahora.
Esa es una pregunta que nunca pude responder. Ya me hicieron muchas veces y nunca pude responder. Probablemente haya 2 o 3 que me sería más fácil por alguna circunstancia decir que fueron las mejores, ¿verdad? La primera carrera que corrí de expedición entre 4, que fue Tierra Viva en el 2010, que te contaba que fue con 4 cabezaduras, esa fue la carrera que más me marcó desde el punto de vista de esto quiero hacer, esto quiero mejorar, quiero ser bueno en esto. Esa fue la carrera que más me marcó en ese sentido, ¿verdad? En el 2008 corrí la misión, que te decía, fui el primer y hasta ahora el último paraguayo que ganó una carrera afuera. 2008 corrí una carrera en Villa Pegüeña, en la Patagonia Argentina, de 160 kilómetros a pie. Habían 400 corredores y Robert Monge y yo ganamos la carrera. Es cierto que estábamos en la categoría individual, pero corrimos juntos y llegamos juntos, entonces me pusieron a mí primero, pero llegamos juntos, ¿verdad? Y esa fue la carrera que me hizo decir, yo algún día quiero ser muy bueno en esto. Yo quiero ganar algo, no solamente correr. Yo quiero dedicarme a esto en serio, ¿verdad? Es cierto que me tardó como 4 años a empezar a dedicarme en serio, pero bueno, esa fue la carrera que me marcó en ese sentido, ¿verdad? En el 2014 corrí una carrera con Urtzi Iglesias, con su equipo que estaban número 2 en el mundo en ese momento. Y yo fui parte de ese equipo y esa carrera fue la que me mostró que yo estaba en condiciones de correr a ese nivel. Y me mostró cuál es la diferencia entre correr a ese nivel y correr a nivel SOO acá de los perros, era como solemos correr acá. Y el 2013, que fue el Mundial. Esas fueron el Mundial para nosotros fue un equipo 100% paraguayo. Si bien es cierto no fue tan bien, llegamos 26 entre 67 o algo así. Igual es buenísimo. Pero terminamos, ¿verdad? Muchísimos equipos no terminaron, así que podemos decir que nos fue relativamente bien. Fue correr el Mundial, fue el primer equipo paraguayo en correr un Mundial de carrera de aventura y eso fue, no sé, hasta ahora tengo ahí enmarcada mi remera del Mundial y bueno, digamos que esas son las carreras por distintas razones que me marcaron, ¿verdad? Y probablemente la carrera que todavía no se hizo, pero que va a ser la más importante en mi vida, va a ser el Mundial en Paraguay, ¿verdad? Que ya no voy a correr, pero bueno, como organizador. Buenísimo. Hija, en serio, Gustavo, escuchando todo lo que nos comentaste y sacando un poquitito una conclusión de cómo estabas hablando de lo que es tu organización, de lo que es la carrera, de lo que significa para vos organizar esto, me imagino que Expedición Guaraní para vos ya es como dejar un legado a nuestro país a nivel deportivo, a nivel turístico, a nivel histórico, a nivel cultural. Para vos va a ser impresionante ya. De por sí es ya un legado para nuestro país a nivel, así como estaba mencionando, a nivel deportivo, pero desde tu punto de vista, ¿crees que le falta un poquitito más para que se cierre completamente eso y que quede como un legado o cerrarías con eso ya? No, yo quiero dejarle a alguien la organización de Expedición Guaraní. O sea, si vos me decís cómo cierra el círculo, que no sé si algún día se va a cerrar, pero cómo cerraría el círculo es que le digo, bueno, toma, Expedición Guaraní es tuyo. De ahora en más, organiza vos. De ahora en más, esto, ganas plata, ganas vos, perdés plata, perdés vos. ¿Verdad? Ese sería, es más o menos como me imagino habrá sido alguna vez el que hizo la Coca-Cola, ¿verdad? Hoy la Coca-Cola ya no es más de una persona. Entonces me encantaría que una organización, que una persona, que un grupo, no sé, tome eso y lo continúe haciendo de por vida. Porque yo particularmente ya no tengo más el tiempo para seguir. Un poco por el rugby, ¿verdad? Estoy metido, digamos, en otras cosas. Mis hijos ya están en otra etapa de su vida, necesitan más acompañamiento mío. Ya uno va a cumplir 20, el otro 18, ¿viste? En un momento así que necesitan de mi presencia de alguna manera. Entonces, el último paso sería entregar la posta. Que alguien continúe. Y más o menos se está armando entre Albita, Urtzi y tal vez otros que se puedan sumar. Se está de alguna manera gestando se está encaminando esa entrega de posta.
Qué bueno saber eso, Gustavo. Realmente, de hecho, sos una persona demasiado joven todavía. Esperamos tenerte todavía mucho tiempo como el organizador oficial, ¿verdad?, de Expedición Guaraní. Y seguro que el equipo que viene detrás tuyo también va a ser un excelente equipo que va a continuar, que va a seguir y que están ahora muy metidos de lleno en lo que es Expedición Guaraní. Bueno, nosotros queremos agradecerte muchísimo tu presencia. Es muy importante para nosotros que hayas podido venir hoy a compartir con nosotros toda tu experiencia, escuchar absolutamente desde tus inicios hasta hoy, ¿verdad? Y bueno, que esperamos contar nuevamente con tu presencia en otro momento y muy agradecidos por tenerte acá. No, en realidad el agradecido soy yo. Me es difícil encontrar una audiencia adecuada, digamos, para contar todas mis anécdotas, porque probablemente no a mucha gente le interese todo lo que yo pueda contar, ¿verdad? Excepto esos deportistas, esos que son amantes de este tipo de cosas. Así que les agradezco yo a ustedes por este espacio y ojalá que realmente podamos continuar muchos años más. Yo siempre voy a estar de alguna manera metido, aunque sea, no sé, en algún punto de transición ahí recibiendo a la gente. Como te decía, ojalá pueda entregar la posta, pero eso no significa que no quiera estar todavía involucrado de alguna manera, ¿verdad? Y bueno, pido disculpas por la extensa exposición que hice con cada respuesta, pero así como les decía, me es difícil y cuando me es difícil hablar de esto, pues hay poca gente con la que se puede hablar y cuando me dan la oportunidad no largo el micrófono, ahorita así me agarro, me prendo y bueno, ojalá que no corten tanto y que la gente pueda sentir esa pasión que se logra o que se adquiere corriendo carrera de aventura y que empiecen a probar, ¿verdad? Yo sé que los triatletas, y siempre nos jorobamos mutuamente, al triatleta no le gusta, entre comillas, digo, ensuciarse, o sea, y no me refiero a ensuciarse de la arena, al barro, sino meterse en lugares agrestes donde puede lastimarse o puede doblarse el tobillo corriendo, ¿verdad? Pero sinceramente, la sensación que uno siente estando en ese lugar y saliendo ileso de ahí, es tan grande, probablemente es mucho más adrenalina, mucho más sensación de victoria, haber terminado una carrera de aventura de 5 días, que llegar primero en un Ironman, ¿entendés? Porque, no sé, hay una emoción demasiado grande atrás de todos los logros que hiciste. Y te cambia la vida realmente, ¿verdad? Te cambia la vida saber que vos sos capaz de hacer cosas que la gente mira como imposibles, ¿verdad? Y vos terminás haciendo eso y decís, no, pucha, yo pude hacer esto. Y después cuando te enfrentás a problemas en la vida normal, ¿verdad? En la vida cotidiana, decís, pero esto no es nada, si yo hice aquello, ¿verdad? Entonces les invito a todos, y voy a mirar la cámara por primera vez, les invito a todos que prueben las carreras de aventura, que realmente les va a cambiar la vida y para bien, ¿verdad? Así que nada más, estamos muy agradecidos con Gustavo por acompañarnos hoy y espero que la gente no se pierda en este video, va a estar genial.